Entonces damos así inicio a nuestro webinar del día de hoy, del Hacer al Ser, Coaching para la Sostenibilidad en Organizaciones, con nuestra Master Trainer Leila Suárez, nuestra trainer de Venezuela. Leila es coach de equipos, es coach ejecutivo también y tiene gran experiencia en certificaciones y en muchas áreas de la industria. Y también nos está acompañando el día de hoy Irene Petkov, quien es también coach ICC, es experta en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Tiene más de 20 años de experiencia en distintos tipos de organizaciones y juntas nos van a traer este gran tema de gran interés para todos ustedes. Entonces, sin más, los voy a dejar con Leila Suárez, quien va a continuar con esta sesión del día de hoy. Hola Leila, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Alexis por tu introducción. Bueno, el hacer, del ser al hacer del coaching para la sostenibilidad es una conversación que surge a partir de las inquietudes de Irene como experta en sostenibilidad y en muchas industrias en el área petrolera y de mi quehacer como coach en las organizaciones en relación a la necesidad de concretar y darle viabilidad a este proceso. Y en este sentido nos llama la atención cómo los cambios que están aconteciendo recientemente nos están haciendo palpar una crisis de sentido que en otros momentos, si bien estaba latente, pues no había sido tan tangible como en este momento. Y en este sentido, les planteo lo que va a ser el primer reto de esta conferencia, de este webinar. Y es un reto a reflexionar si realmente la sostenibilidad en este momento es simplemente una acción a ejecutar, un marco de referencia bonito a colocar en las organizaciones, en la entrada, como se colocan la misión, los valores, y que de camino a la oficina se olvidan, muy probablemente, o si por el contrario, realmente la sostenibilidad en este momento es un factor concreto a obtener como resultado por parte de las organizaciones y que además traiga una ganancia que se vea realmente de manera tangible para la organización en términos de su rentabilidad para su gente, para todo el tejido social que forma parte de la empresa y para el mundo, para la comunidad que lo rodea. ¿Es esto realmente posible? O, por el contrario, la sostenibilidad sigue siendo aquella Ítaca a la cual como Ulises queremos llegar. Entonces, les dejo esta pregunta allí para que ustedes la tengan en remojo a lo largo de toda esta conferencia en la que los vamos a estar retando a reflexionar, a pensar qué ha estado pasando con ustedes a lo largo de esta pandemia y cuáles son esos aspectos positivos que la pandemia puso sobre la mesa y que nos ha estado regalando como una oportunidad para transitar hacia una nueva realidad. No un nuevo futuro, porque el futuro que pensamos que una vez existía, señores, ya no existe. Ese futuro en este momento lo estamos creando con acciones concretas. Y para eso les dejo a continuación a Irene. Irene, son todos tuyos. Excelente tu introducción, Leila, muchísimas gracias. Y bueno, los saludo a todos desde Venezuela y bueno, bienvenidos a este seminario que espero que sea que podamos realmente a través de él transmitir nuestro conocimiento y nuestras experiencias alrededor de tanto el tema de sostenibilidad como del tema del coaching para las organizaciones que desean pasar a ser sostenibles. Yo quería empezar contándoles que estoy leyendo un libro maravilloso que se llama El Cisne Negro, el impacto de lo altamente improbable, de Nassim Nicolás Taleb. Tal vez muchos de ustedes ya lo conozcan. Se los recomiendo, que realmente
te deja perpleja las reflexiones que hace Taleb en este libro. Y su tesis básicamente es que la historia no gatea, sino que da saltos. Es decir, la historia, inclusive las historias personales, son unos sucesos trascendentales de lo altamente improbable, a lo que él llama un cisne negro, como es, por ejemplo, un cisne negro. Y esta idea me parece que es fascinante y muy oportuna, porque es en torno a ella que se configura esta nueva normalidad, esta etapa de la historia de la humanidad que yo llamo un nuevo diferente, y que ha traído la pandemia, que en sí misma podemos llamar un cisne negro. Inspirada realmente en un artículo de The Economist que leí, de tantos que he leído, que realmente qué momento y qué oportunidad tan maravillosa para realmente estudiar y leer y aprender de todo lo que está pasando. Les decía que inspirada en este artículo de The Economist, donde ellos a la nueva normalidad le decían una nueva diferencia por razones diferentes a las que yo también llamo a esta nueva normalidad una nueva diferencia. ¿Y qué es lo que entonces hemos visto durante la pandemia, debido justamente a una economía y a una vida social en pausa por un murciélago, como dice mi hija, Camila? Bueno, lo primero que todo es que somos digitales desde la casa. Ahora todos somos digitales. Esto en parte es la nueva diferencia que estamos viviendo. Esto, por ejemplo, esto de dar una conferencia digitalmente es totalmente nuevo para mí. Es mi primera vez. Y es todo un reto que les confieso que me ha hecho sentir bastante ansiosa durante estos últimos días. Y Leila lo sabe. Antes todos nos reuníamos en salones de conferencias, viajábamos a otras regiones, a otros estados, nos movilizábamos para ir a congresos, conferencias, reuniones. Ahora todo cambió, ahora ni siquiera podemos viajar a reunirnos, a ir a conferencias, todo se hace digitalmente. Y probablemente esto está para quedarse por algún tiempo. Pero hay un lado muy positivo de todo esto. ¿A qué público tan amplio, diverso e internacional hubiera aspirado yo si no hubiera sido de esta forma? O sea, no lo creo. Entonces veamos que este momento y esta oportunidad que nos brinda, esta nueva diferencia, esta nueva forma diferente de comunicar nuestro conocimiento y nuestra genialidad, que es a través de lo digital, nos está dando la oportunidad de alcanzar un público muchísimo mayor que el que hubiéramos soñado en el pasado. O el que hubiera soñado yo, por lo menos, que soy conferencista y también he dado cursos, etcétera, etcétera, y por supuesto esta es una oportunidad de oro. Pero además de esta forma nueva y diferente de comunicarnos, ¿qué más hemos visto y que tiene que ver con el tema de hoy? Hemos visto, por ejemplo, el tema de la colaboración. Solidaridad y colaboración entre diferentes actores. Por ejemplo, el caso muy emblemático, el de la General Motors, ¿verdad? Que puso todos sus procedimientos de fabricación paso a paso para que otros fabricantes pudieran hacer sus respiradores, pudieran hacer respiradores y equipos de protección personal. Igualmente, se observa pues esa mayor disposición de que se creen las alianzas necesarias tanto desde las comunidades como desde las empresas y otras organizaciones para ayudar a las comunidades en necesidad y en aislamiento. Desde el punto de vista medioambiental ha sido, digamos, lo más propagandístico, lo más mediático que hemos visto. Y el caso más emblemático, y allí lo tenemos a la izquierda, es Venecia.
donde hemos pues observado el caso de las aguas cristalinas, donde están nadando delfines, cuando antes teníamos aguas putrefactas y malolientes. Pero aún más allá, y tal vez más importante, la pausa derivada de la pandemia provocó la mayor caída en las emisiones de CO2 que se hayan registrado en la historia. Y se espera que todavía en el 2020 bajen aún más, inclusive hasta un 8%. Hemos visto, y aquí esta muchacha tan linda, esta modelo, nos dice que en su manera de vestir, que sí es posible reducir nuestro consumo. En la pandemia hemos visto cómo hemos cambiado los hábitos de consumo como consecuencia de la crisis del coronavirus. Y así justamente lo ha revelado una reciente encuesta de Ernst & Young, en la que se afirma que más allá de los efectos inmediatos de la pandemia, los consumidores están dispuestos a no regresar a comportamientos de consumo anterior. Es decir, pocos consumidores esperan volver a los niveles de consumo irresponsable, por decirlo de alguna manera, de antes de la pandemia. Y vemos pues cómo se relaja, digamos, las necesidades hasta de vestimenta y de bienes de consumo, cómo se relajan inclusive y se perfeccionan inclusive y se mejoran hasta la alimentación, privilegiando un consumo más responsable, más orgánico y más saludable. Asimismo, hemos visto cómo nos hemos adaptado, es posible adaptarse, hemos visto empresas adaptándose rápidamente a las necesidades. Se ha visto cómo las empresas han pasado de fabricar vehículos a fabricar respiradores. Un ejemplo es Inditex, la famosa marca la famosa fabricante de Zara, que está fabricando mascarillas y botas para los sanitarios en España, miles de mascarillas y botas para enviar a los sanitarios en España. Y así vemos también cómo Johnson & Johnson, contra todos los pronósticos, ha acelerado rápidamente el avance de los ensayos clínicos para justamente crear o producir la vacuna contra el coronavirus mucho antes de lo esperado. Así que eso es la nueva diferencia que en lo que nos preocupa actualmente vemos que está pasando a raíz de esta crisis sanitaria que vivimos. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver cuál es el mensaje que entonces nos ha dejado este virus. Yo observo que desde el año 1992 nosotros hemos estado empujando el tema del desarrollo sostenible, empujando y observando grandes intenciones, cumbres mundiales, pero muy pequeños cambios. Así que la nueva diferencia, esta nueva diferencia en la que me he inspirado y en la que nos estamos inspirando para esta presentación de hoy, nos dice que sí es posible pasar así a concretar una forma diferente de relaciones ambientales, sociales y económicas, que es la sostenibilidad. Porque hemos probado que podemos adaptarnos y hacer las transiciones y los acoplamientos, o los desacoplamientos, más bien dicho, necesarios para que el cambio sea más rápido de lo que nos han estado diciendo. Porque hemos visto cómo el mundo ha podido reaccionar, y las empresas también, a las fuertes exigencias que nos ha puesto la pandemia. Y como decía Leila, el futuro no es lo que era antes de la pandemia, definitivamente no. Por ejemplo, y eso es bien importante, y en eso es que yo pongo una esperanza mayor en la sostenibilidad. Ahora todos sabemos que es más importante la prevención que el tratamiento.
Antes nadie valoraba a los que prevenían, sino a los que creaban un tratamiento para las enfermedades o para cualquier otro mal. Ahora, esta gran lección es traspolable a todos los ámbitos de la sociedad. Antes, aún sabiéndolo, no lo valorábamos tanto como ahora. Esto también yo lo llamo un cisne negro. Y en el marco empresarial, son las empresas resilientes y más capacitadas, como hemos visto en esta diapositiva anterior, las más capacitadas para reaccionar a las contingencias, las que han sobrevivido a los embates de la pandemia y hasta han salido fortalecidas, como es el caso, por ejemplo, de Inditex o cualquier otra que ha sido favorecida por los índices ESG, por ejemplo, que se han vuelto una tendencia dominante en las inversiones, lo cual se ha visto impulsado aún más por la pandemia del COVID-19. Los ESG, como ustedes saben, para informarles, son criterios de desempeño sobre medio ambiente, aspectos sociales y gobierno corporativo. Así que podríamos decir que, con optimismo, como diría yo, que estamos frente a una evolución irremediable, como la gravedad, para que las empresas y las organizaciones pasen de hacer algunas cosas sostenibles a ser sostenibles, incorporando la sostenibilidad dentro de cada sistema operativo de la empresa. A eso nos referimos nosotros con del hacer al ser. Pasar de hacer cosas sostenibles a ser sostenible en sí misma, incorporando la sostenibilidad a las operaciones de la empresa. Así que si miramos a la próxima diapositiva, vamos a ver cuáles son los grandes desafíos o retos que enfrentan, sin embargo, las empresas para dar dar este salto histórico de cisne negro, que significa ser sostenibles. Hemos observado, ¿verdad?, que observamos actualmente, y eso se presenta como un desafío en las empresas, que existen cambios en la sensibilidad y las expectativas de la gente. Ya hemos dicho cómo la crisis de la COVID-19 parece haberlo cambiado todo. Cambió las prioridades, cambió las previsiones, cambió las urgencias, también cambió la sensibilidad y las expectativas de la gente. Por eso que las conversaciones y los mensajes de las compañías con su público ahora son también diferentes. Y eso lo podemos ver hasta en las publicidades, hasta en lo que dicen las compañías y los CEOs en los diferentes foros y en los diferentes momentos en que son entrevistados y abordados acerca del tema del futuro. Los mensajes de las compañías tienen que demostrar más empatía, disposición a impactar al mundo de manera positiva, demostrando que se interesan por la seguridad de sus clientes, sus proveedores, sus empleados, que se interesan por cuidar el ambiente e involucrarse con el cambio social. Y esto es lo que definitivamente la gente está esperando oír de las empresas y de los CEOs. El próximo reto al que las empresas tradicionales, ¿verdad?, se enfrentan es a la tendencia irreversible hacia el cambio climático. Si bien la pandemia ha resultado ser un experimento, digamos, mundial de reducción de la contaminación, ¿verdad?, como lo hemos visto, el cambio climático muestra una tendencia irreversible y que a pesar de la caída que hemos observado en las concentraciones de CO2, el calentamiento global sigue su curso. De hecho, estaba leyendo que en marzo tuvimos los aumentos de temperatura más altos históricos a nivel mundial desde siempre.
Entonces, no estamos cerca de alcanzar las metas necesarias planteadas por la COP21, por ejemplo. Y se supone que si no se toman las medidas, la crisis climática podría tener consecuencias tan catastróficas o más catastróficas como los de la pandemia del COVID-19. Otro reto y desafío al que se enfrentan las empresas, por supuesto, son los temas sobre derechos humanos, normas laborales y asuntos relacionados con la pobreza y las desigualdades. Son retos cada vez más patentes y más urgentes para las empresas, porque las demandas sociales, vemos ahorita la tremenda crisis social y de justicia que enfrenta, por ejemplo, los Estados Unidos, las protestas políticas por demandas sociales o por ampliar los derechos políticos, por ejemplo, por ampliar los derechos democráticos a nivel mundial, a nivel de muchos países, y las demandas de los empleados, ¿verdad? Y contingente de mano de obra, digamos, de las empresas demandando mayor interés y mayor bienestar, mayor seguridad. Por ejemplo, el tema de los profesionales de salud, el tema de la seguridad social, ¿verdad? Y las costuras que se han visto expuestas en el mundo entero de cómo han fallado realmente los sistemas de salud y los sistemas de seguridad social. Se sabe que esta nueva diferencia, a pesar del optimismo que yo expuse al principio, también traerá más pobreza y más desigualdad. En el mismo sentido, también podríamos observar como un gran desafío lo que podría actualmente ser la desaceleración de la tensión en lo ambiental debido a la crisis económica. Aquí tenemos que tener un punto de atención. La crisis económica pudiera poner en hold o en pausa también las inversiones o cambios de procesos con un énfasis en una producción limpia, por ejemplo. Si es como tradicionalmente se piensa que lo ambiental es un gasto, ¿verdad? En la empresa tradicional, y así ha sido por mucho tiempo. Por ejemplo, lo vemos un poco también en esta crisis, que la política contra los plásticos de un solo uso se ha puesto en pausa también como efecto del COVID por la necesidad de la higiene y la protección contra la propagación del virus. Y como esto, otras cosas más. Sin embargo, es interesante oír, por ejemplo, al grupo de la Unión Europea, hablando de cómo los fondos de recuperación en Europa van a ser condicionados a que las inversiones sean estrictamente en economías verdes y la digitalización. O sea que este tema puede ser solo coyuntural, pero hay que estar atentos a no caer en la tentación de que lo coyuntural se convierta en una excusa para no dar el salto hacia el cisne negro. Se están reevaluando los temas. Otros temas son ahora importantes. La protección de la gente, la colaboración con los otros, que los temas ahora están puestos en la digitalización, por ejemplo, y en la tecnología, porque obviamente nos vamos a tener que seguir comunicando, y allí hemos demostrado también las profundas ausencias o carencias que hay en la conectividad a nivel mundial. Lo vemos, por ejemplo, con los niños que no han podido continuar con sus currículums escolares porque no han tenido acceso al internet o a la digitalización, y se conoce que hoy por hoy millones de niños en el mundo no están teniendo acceso a la educación debido a las cuarentenas y a los aislamientos. Entonces hay un foco, digamos, puesto hoy en día en otros temas que no estaban en el pasado. La seguridad, la preparación contra las contingencias, por ejemplo,
la preparación contra la preparación contra las crisis, la prevención en los temas de salud, la prevención de las pandemias, el bienestar de los empleados, las comunidades y, por supuesto, y aunque de último, no menos importante, los temas sobre el cambio social y el progreso y el progreso social. Entonces, hasta ahora, todo eso lo hemos discutido y lo sabemos y lo ponemos allí, digamos, como marco. Bueno, por supuesto que podrían haber muchos otros desafíos, pero esos nos han parecido a nosotras los más acuciantes y los más pertinentes en este momento. ¿Cómo seguimos avanzando? Nosotras creemos que realmente impulsando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un mapa de ruta para la transformación de las empresas hacia empresas más sostenibles es una gran oportunidad. Como ustedes saben, el Pacto Global, que es una organización, digamos, de empresas privadas nacida en 1999 en Davos, es una de las iniciativas más importantes para la sostenibilidad en el sector privado. Este pacto global compromete a las organizaciones a trabajar en derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Y es justamente el pacto global el órgano de planificación, control y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, de allí que sea tan crucial el rol actualmente de la empresa privada para el cumplimiento o su contribución en el avance hacia lo que se ha llamado la Agenda 2030 y que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para muchos de ustedes, a lo mejor, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son muy conocidos. Por lo tanto, creo que tenemos, ¿verdad?, algo de tiempo para pasarles un breve, pero muy interesante video sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y aquí van. ¿Lo escuchan? Yo no lo escucho. Sí. Sí, Irene, que sí. Ok. Claro que sí. Leila, a ti no tú tienes el micrófono apagado, Leila. ¿Se oye, Alexis? Sí, ahora sí, perfecto. ¿Se oye? Sí, correcto. No escuchan, hay personas que no escuchan. Hay personas... ¿Se oye el video? No escucho, sí. Unos dicen que no, otros dicen que sí. Qué raro. El video no se escuchó. ¿Puedes verificar? A ver. No se escucha, no se escucha. A lo mejor puede haber sido algo temporal. Yo te estoy escuchando bien. Pero el video se oye. Ok, a lo mejor ya parece que ya regresó. Debe haber sido algo temporal. Ahí dice el video, no escuché el video. Ok, bueno. No, es el video. El video es probablemente mejor compartir el link con las personas para que lo reproduzcan directamente. Vamos a ver, parece que probemos un momentico. Creo que ya lo solucioné. Mi experticia técnica me lo dice. Así que probemos. Si es posible, entonces, señores, tenemos el video asegurado, porque es un marco interesante de compartir. Si no, con gustísimo les compartimos el link a través del chat. Ok, vamos a hacer la prueba otra vez. Probemos y ustedes, por favor, nos indican si logran escuchar el video. De todas maneras, vamos a compartirles a través del chat el link.
organismos internacionales, sector privado, sociedad civil y gobierno, trabajando en red, articularán esfuerzos para ser la primera generación que pueda cumplir con estos objetivos en un plazo de 15 años. Conozcamos cuáles son. Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo. Ups. Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria. Y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, en todas las edades. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuando una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas de desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, gestionando datos abiertos con índices y estadísticas de todos los países. Conoce más del contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina en www.los17ods.org. Irene, ¿listo? Tienes la palabra. Regresamos a la lámina siguiente. Porque entonces, ok, bueno, ya hemos visto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos, cómo son de un orden tripartito. Allí son gobiernos, sociedad civil y empresas las que se comprometen, como lo dijo al principio el video, a contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que las empresas se articulen y contribuyan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero además se integren la dimensión de sostenibilidad a sus negocios? Que pasen de ser empresas tradicionales a ser empresas sostenibles, porque obviamente los objetivos de desarrollo sostenible los podemos ir alcanzando y cada empresa podrá articularse y alinearse con algunos y no con otros, dependiendo de sus prioridades y sus características del negocio. Y aun cuando vemos que la pobreza y el hambre siguen siendo los dos primeros objetivos de desarrollo sostenible, sin embargo, otros que tienen que ver con tecnología, cambio climático, biodiversidad y otros temas, se igualan
donde realmente tal vez también la participación o digamos la participación o la contribución es evidente desde el punto de vista de la empresa privada. Ahora, nuevamente al tema. ¿Qué valores y propósitos de las empresas, cuáles son los valores y propósitos de las empresas sostenibles? Es decir, cómo más allá de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, que son definitivamente un mapa de ruta para crear sostenibilidad a nivel planetario, las empresas pueden, a través de estos valores y propósitos, integrar la sostenibilidad a su negocio. El primero, por supuesto, es el de la rentabilidad. Ninguna empresa puede funcionar sin rentabilidad, pero la rentabilidad en una empresa sostenible debe alinearse con una demanda de productos y servicios más sostenibles, maximizando la creación de riqueza para la sociedad, haciendo negocios al servicio de todos los stakeholders. ¿Qué significa? Significa que la rentabilidad podría estarse orientando hacia originar ganancias desde lo que se conoce como las ganancias limpias o clean revenues, que es un indicador de las ganancias que generan las empresas a raíz o a través de productos y servicios sostenibles. Se sabe que las finanzas, todas las finanzas nos dicen que la meta primordial de las empresas es maximizar la riqueza de sus accionistas y de los dueños de las empresas. Sin embargo, en una forma de negocio sostenible, el negocio debe estar basado en los stakeholders. Es decir, se incorpora el hecho de que para enriquecer a los accionistas, los negocios deben primero satisfacer las demandas de otros grupos de interés. De allí que se hable de que la riqueza debe maximizarse hacia los grupos de interés. Y esto está muy en línea ahorita con un movimiento, digamos, que nació en Davos este año, en enero del 2020, y de lo cual muchos dueños de grandes corporaciones son aliados importantísimos, que es lo que se llama el capitalismo de los stakeholders capitalism. Lo cierto es que, en línea con lo anterior, hablamos de la responsabilidad. Los accionistas son importantes, pero es vital que las empresas también tengan en cuenta a los trabajadores, las comunidades, el medio ambiente. Por eso es que la responsabilidad requiere que las empresas, en su propósito, reconsideren las necesidades de todos los stakeholders, alineándose con un propósito fundamentalmente social, demostrando su compromiso en resolver problemas sociales más complejos, abordando el problema de la responsabilidad social como soluciones sistémicas y no como parches puestos para solucionar pequeños problemas comunitarios o locales. En cuanto a la huella ambiental y social, vemos también que dentro de los valores de una empresa sostenible se trata de crear nuevos modelos de negocio que integren el ciclo de vida de los productos y de los servicios que ofrecen, y la innovación como una gran aliada. Por ejemplo, la descarbonización y la economía circular pasan a ser aspectos medulares hacia la transformación sostenible en el área ambiental. Y en el área social, por ejemplo, los aspectos relacionados con la esclavitud, el trabajo infantil, las relaciones laborales, la diversidad de género y étnica, la conflictividad socioambiental, los temas indígenas. De allí que lo llamemos también un aspecto de la sostenibilidad, reducir la huella ambiental y social en estos ámbitos. En la siguiente lámina observaremos cómo el tema de la innovación
forma parte también de estos propósitos de las empresas sostenibles. ¿Para qué? En sus áreas de negocios de mayor influencia, cree los medios tecnológicos y procesos necesarios para desarrollar las competencias sostenibles. Es decir, creando nuevos modelos de negocio que integren el ciclo de vida de los productos, por ejemplo. Todavía no estamos ahí. Me pasé para atrás. Ahí. Me pasé para adelante. Y la innovación son grandes aliadas de este proceso. Por ejemplo, en el caso de los materiales, si estamos hablando de plásticos de un solo uso, tenemos que estar pensando en productos que tengan una mayor durabilidad y que tengan un mayor tiempo de durabilidad y un mayor tiempo de uso y de propósito, ¿no? O sea, que son aspectos de la innovación que son fundamentales crear para este nuevo modelo económico. Y finalmente, el diálogo continuo, a lo interno, para hacer posible que todos los miembros de la empresa, empezando por sus directivos, y aquí es donde realmente Leila va a empezar a hablar algo importante, hablen de la sostenibilidad como cualquier otro tema de la empresa y se logren las colaboraciones necesarias para operacionalizar la sostenibilidad. Esto se está hablando mucho, operacionalizar, es decir, crear las condiciones para que la empresa se alinee en todos sus niveles a lo que es ser sostenible, tanto desde el punto de vista de los procesos, como desde el punto de vista de los productos y desde el punto de vista de los servicios que ofrecen y que generan. Y a lo externo, por supuesto, escuchando a la gente y atar sus estrategias a lo que la gente quiere y necesita, a lo que la gente aspira y necesita. Es decir, alineación interna, para que haya compromiso con el cambio en todos los niveles internos de la empresa, y alineación externa para entender y conocer cuáles son las aspiraciones y las necesidades de la gente. Así que con estos 5 grandes valores fundamentales pasamos a hacernos la pregunta fundamental. ¿Cómo pueden las empresas construir un mapa de ruta que las lleve a ser más sostenibles? Implementar los cambios en los indicadores que les permitan evaluar su evolución hacia la sostenibilidad y responder a las necesidades de los grupos de interés. Nosotros creemos que esto es posible a través del coaching para la sostenibilidad. Leila, tienes que quitarle el mute a tu micrófono. Está todavía en mute. En la parte superior probablemente, mueve el mouse hacia la parte de arriba. No, está abajo, en el mío está abajo. Tranquilo. Listo, ya se escucha bien. Sí, perfecto, listo. Es que arranqué a hablar y me quedé, lo pongo en mute para evitar el ruido exterior. Ok, entonces, en función de lo que Irene ha estado compartiendo hasta ahora, realmente para hacer factible y que se constituya en una acción permanente y no una simple tarea a ejecutar dentro del espíritu de la organización, tiene cabida el coach
tiene cabida el coaching como tal? Y la respuesta que yo les doy definitivamente es un rotundo sí. Un sí del 1 al 10, 10. ¿Y por qué? Porque nosotros los coaches somos expertos en lo que tiene que ver con transiciones. Y el proceso que estamos viviendo en este momento y del cual hemos venido conversando, donde implica que el corazón de la organización sea capaz de conectarse de manera específica, de manera bien contundente y vivirlo desde su núcleo con este proceso que implica además un proceso de transformación cultural que por ende implica no solamente generar acciones, sino constituirse la empresa y cada uno de sus actores e interlocutores en nuevos observadores. Allí tiene cabida el coach. El coach es el llamado a acompañar a la empresa y a cada uno de las personas que en ella hacen vida a constituirse en actores de este proceso. Y esto implica, por ende, retar esos paradigmas y esas creencias que constituyen parte de ese mindset que además da vida a las conversaciones que genera la organización. Porque además hemos estado hablando especialmente en relación a los valores, en lo que tiene que ver las conversaciones que genera la organización, tanto en su seno como puertas afuera. Y esas conversaciones no solamente se ven traducidas en lo que la organización dice, en el mensaje que da, sino también en cómo la organización, en su área de influencia, es capaz de compartir aquello para lo que es realmente importante, o aquello que tiene fundamental importancia para ella. Y también, por ende, entonces, generar el framework, es decir, el marco de trabajo necesario para que estos cambios y esta innovación puedan desarrollarse. Y esto implica que cada uno de los que están involucrados en este proceso puedan estar alineados para dar cumplimiento a las ODS. Irene, ¿lo tienes tú? Ya lo pasé. Listo. Entonces, ¿cómo si estamos hablando de un proceso de transición o estamos en el marco de un proceso de transición donde nosotros como coaches estamos acompañando ese proceso, realmente vamos a llegar a implantarlo y decir, como si fuese un juego de naipes, caída y mesa limpia? Y aquí no ha pasado nada. Cuando existe una razón de ser, un propósito, que es el que le da sentido, el que originó las acciones de la empresa para el mundo, el que además hace un marco de referencia, como decía Irene, para aquello que es importante para la empresa. ¿Y qué es lo importante? Los valores. Y esto requiere, por tanto, señores, comenzar con un proceso de sensibilización. Y ese proceso va en cascada, desde la cabeza, como se ve hermosamente detallado en la imagen, como un rompecabezas, desde la cabeza hasta la base, involucrando a todos y cada uno. Y en ese proceso pasa por revisar, por evaluar justamente dónde está la empresa en este momento. ¿Dónde está la empresa? Desde la generación de sus estrategias, la construcción de su plan de acción para generalizar, para llevar a cabo sus operaciones, sus procesos de ejecución, y allí revisar entonces realmente qué está siendo posible hoy. Eso pasa, por supuesto, por aceptar lo que está. Y por ende, ¿sí?, conducir a la organización, acompañándola a generar los estados emocionales necesarios e indispensables para que este proceso sea factible. Y por ende, poder construir metas realmente enfocadas en aquellos objetivos que son alcanzables por la organización y que ellas consideran posibles.
que tienen un espacio o una cabida dentro de lo que es su razón de ser, ya sea aquellos que tienen que ver con la igualdad de género, con la equidad, tanto a nivel laboral como en términos del bienestar y la felicidad de cada uno de los miembros de la organización, para pasar posteriormente a lo que significa el proceso de articular y que nadie se quede atrás, señores. Aquí, cada miembro en el proceso de coaching para sostenibilidad, cada miembro de la organización debe ser un miembro comprometido. Y esto además solamente en el seno de la organización, sino que en relación a la cadena de valor. ¿Cuáles son las conversaciones que en función de ese proceso que ya se llevó a cabo de sensibilización, esa definición de metas y objetivos, va a dar cabida, va a abrir ese espacio para que pueda articularse de manera diferente con todos sus stakeholders, ¿sí? En un marco de trabajo totalmente colaborativo, donde cada miembro es importante y cada miembro genera una oferta para el mundo. Un miembro que es competente y capaz de hablar, de ser portavoz de estas acciones que la empresa está desarrollando en búsqueda de generar nuevos productos, servicios y por ende constituir nuevas competencias. Competencias que además, de manera interesante, tienen que ver con las competencias que generan o que tienen los emprendedores. ¿Y cuáles son las competencias que en este proceso se van a estar generando? Pues competencias que tienen que ver con la creatividad, competencias que tienen que ver con la innovación, competencias que tienen que ver con la capacidad de tomar decisiones, de correr riesgos, de incorporar el error como parte del plan de acción para desarrollar respuestas ágilmente con productos de alta calidad. De tal manera que el proceso de implementación, que ya significa el tener constituida y poder acompañar todo esto con competencias técnicas acordes a los requerimientos que se establecen para poder hacer realmente sustentables a lo largo del tiempo, es decir, consistentes, las acciones que va a estar desarrollando la empresa en términos de esos productos y servicios que va a entregar a la comunidad y que va a entregar por ende al mundo, para hacerse una oferta pertinente dentro del mercado. Irene, gracias. ¿Qué implica esto en términos de los liderazgos y en términos de los equipos? ¿Cómo se ve este proceso bajo ese criterio o bajo ese aspecto? Pues los liderazgos es importante que acompañarlos a desarrollar una visión de sistemas, es decir, no ver únicamente la tarea, únicamente el punto dentro del mapa, sino la pintura completa. Esto implica que este nuevo líder es un líder que es capaz de impulsar en el equipo la capacidad de hacerse interlocutores de este proceso, de convertirse en entes comprometidos con las metas y valores que está desarrollando la organización en pro de alcanzar este marco de acuerdos que se viene estableciendo y desarrollar la innovación necesaria para dar vida a estos productos y servicios. Esto implica que el líder sea un embajador de posibilidades en lugar de un detractor. Implica que sea capaz de liberar el sentido de oferta de las personas, es decir, aquello que pueden ofrecer al mundo corporativo y al mundo en general. Por ende, que para cada una de las personas que están en la organización esto tenga sentido, no solamente como parte de un rol que ejecutan dentro de la empresa, sino para ellos mismos, para su vida, para sus familias, para la comunidad de la cual forman parte. Es decir, debe ser
coherente. Yo debo verle sentido. El líder también debe ser un creador de experimentos y un gestor, ¿sí? O un empoderador de soluciones. Es un líder disruptivo. Esto implica, por ende, que en el proceso las personas comienzan a ser conscientes, los equipos de trabajo comienzan a ser conscientes de a quiénes sirven, quiénes son los clientes a los cuales yo tengo que dar respuesta. ¿Son mis clientes internos nada más? ¿Es únicamente la gerencia de ventas, la gerencia de compras? ¿O yo tengo que dar respuesta mucho más allá de las fronteras? Y en ese sentido, activar ese proceso de escucha y de empatía que es tan imprescindible en un proceso de construcción de la innovación. No puede haber innovación, no puede haber un proceso de creatividad, no hay un proceso de conversación, ni dentro de la organización, ni fuera de ella, si no existe, primero, la condición para activar esa escucha necesaria, esa empatía, para poder comprender las necesidades de mis clientes, las necesidades de mis interlocutores. ¿Y quién hace esto? El coach. Amén que esto pasa en ese sentido de que nuestro líder sea un embajador de posibilidades con visión sistémica o con visión de sistemas, es crear los estados emocionales necesarios. No se puede marchar rumbo a la sostenibilidad si la persona o los equipos de trabajo se encuentran en la desesperanza, se encuentran en el miedo o la incertidumbre. Se requiere marchar hacia la confianza, se requiere marchar hacia la determinación, se requiere marchar hacia una esperanza activa. ¿Y qué es la esperanza? La fe. Pero no es una fe de rodillas, es una fe en la que nos ponemos de pie y andamos hacia lo que queremos. Andamos hacia aquello que un día nos comprometimos, y nos comprometimos a través de ese proceso de sensibilización que previamente se hizo. Y esto además, adicionalmente, implica que la organización se está abriendo a un proceso de aprendizaje. ¿Y quiénes son? ¿Qué es el coaching sino un proceso de aprendizaje donde nos transformamos? Donde la persona se transforma y puede liberar todo su potencial. Y es justamente esto lo que estamos haciendo a través del coaching para la sostenibilidad. Transformar la cultura organizacional en pro de alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente lámina, Irene. Pero ¿qué pasa si nada más se queda hasta allí? Si nada más se queda hasta un lindo proceso de sensibilización, hicimos un hermoso proceso de articulación a lo interno, se generó un proceso de implementación con nuevos productos, se hizo una inversión en ese sentido. ¿Qué pasa si aquella relación con la comunidad se queda simplemente en una tarea que se ejecutó, en una parte pequeña de esa cadena que se ejecutó para dar paso a esa innovación que se quería momentáneamente, comillas, comillas? ¿Qué pasa? ¿Realmente esto se hace consistente, coherente y congruente? Pues no. Esto requiere un paso adicional. Y ese paso es el de mantener ese vínculo con la comunidad en relación a la empresa como un prestador de servicios, ¿sí? Un prestador de servicios que está abierto y facilitando el diálogo continuo. Y en ese sentido estamos facilitando la escucha y la cercanía con la comunidad, no solamente la comunidad en la cual la organización está inserta, sino la comunidad vista como el mundo a la cual la empresa, la organización sirve. Implica también la necesidad de estar en alerta continua, alerta no en el sentido de amenaza, sino atendiendo de manera permanente las necesidades que pueden surgir
de ese cliente en el cual se ha constituido la comunidad para construir experiencias que den respuesta a sus necesidades. Y por ende también, porque no puede haber realmente una coexistencia, no hay un diálogo si no hay un espacio para el reclamo. Entonces, darle un espacio donde esto sea válido, donde sea pertinente. Amén, que esto nos va a permitir en este proceso de construcción de una nueva cultura, el validar las nuevas soluciones que la organización va a estar generando. De esta manera, la organización se habilita, ¿sí? Más que capacitarse, porque no estamos en un proceso instruccional donde nosotros como coaches vamos a dar un ABC, la organización se habilita, se hace cargo, se hace competente de construir ella con nuestro acompañamiento su propio mapa. Ella tenía al comenzar un mapa del terreno y en lugar de ver el punto sobre el mapa, nosotros los invitamos a ampliarlo y ver todo el paisaje para que ella pudiera dar los giros necesarios, como en todas las transiciones, para evolucionar. Y esto implica, por supuesto, pasar por el miedo, pasar por la angustia de dejar aquello que nos es conocido o que le era conocido a la organización para entonces poder apalancar, para poder construir esas competencias, esos principios, esos marcos de referencia que le va a permitir construir y generar la innovación necesaria para dar valor a la sociedad, manteniendo lo que nosotros llamamos una triple ganancia, que es la ganancia de la empresa, ¿sí? Su rentabilidad, el bienestar de la gente y además la ganancia del planeta. ¿Quieres agregar algo, Irene? Bueno, hemos llegado al final de la conferencia y estoy, bueno, creo que bastante contenta con lo que hemos conversado. Sin embargo, quisiera enfatizar un poco lo referido al rol del líder dentro de todo esto, ¿no? Y el rol del coach con el líder, que creo que me vas a dar la razón. Porque es importante asegurar, como es importante asegurar la colaboración, como tú lo mencionaste, a través de la organización, y que los diferentes, porque son los diferentes equipos los que van realmente a operacionalizar y a integrar la sostenibilidad en el negocio. Por lo tanto, de allí que el primero que tiene que recibir el coaching sea el líder, porque el líder es el que tiene que crear, el que tiene que transmitir el relato del cambio y el que genera ese mapa común del que tú hablabas, apoya la inteligencia colectiva, que es el equipo, para que dé paso a las ideas y a la innovación necesarias para poder ser sostenibles. Entonces, yo creo que el coaching del líder es realmente un coach muy necesario y muy importante, y el que en realidad debe enfatizarse y realizarse antes que el coaching de la organización. El coach tiene que crear el líder tiene que crear su relato de cambio y transmitirlo al resto de la organización. Totalmente de acuerdo. Este proceso, ¿tengo mi micrófono abierto? Sí. El proceso de coaching para la sostenibilidad implica tanto un proceso de coaching ejecutivo, un proceso de acompañamiento al líder, porque efectivamente debe ser coherente con lo que se está planteando, con lo que quiere como tal,
porque si no, no se va a constituir en un interlocutor válido del proceso, ¿sí? Y, por supuesto, entonces, un proceso de acompañamiento a través de lo que es el coaching de equipos, ¿sí? Y esto de manera articulada, porque es la única manera de poder, o una de las vías, más que la única manera, porque realmente hay muchas vías, hay muchas opciones, pero es una manera bien efectiva y precisa de poder articular esas conversaciones que se dan en los diferentes niveles de la organización y que esas conversaciones puedan generar, o esos diálogos, tanto a nivel formal como a nivel informal, puedan generar y sostener los cambios que se van a ejecutar. De otra manera, eso no sería factible, no sería posible. Entonces, yo creo que es bien pertinente en este momento, que son las 3:08, si te parece, Irene, abrir los micrófonos. ¿Estás de acuerdo? Alexis, ¿es posible? Sí, correcto, claro, podemos abrir los micrófonos. Simplemente será cuestión de que levanten la mano, quien quiera participar. Por aquí Jorge Rodríguez tenía una pregunta, que la estoy Okay. viendo en el panel. ¿Quieres que a quienes ya hicieron preguntas en el chat o en el panel de preguntas, les abro el micrófono? Sí, si ellos quieren participar, a lo mejor simplemente hicieron la pregunta y la dejaron allí y no quieren hablar por el micrófono. No la hacemos, pues, si no la respondemos. Correcto. ¿La respondemos? Jorge. Pregunta es, en el marco del modelo que ustedes están comentando, ¿cómo relaciona su tesis de sustentabilidad con la noción de resiliencia organizacional? Bueno, yo voy a responder una parte y tal vez tú puedas responder otra, Leila. O sea, justamente lo que se ha demostrado durante esta crisis de la pandemia es que han sido las organizaciones que más rápido han podido responder a las necesidades y a las urgencias de los tiempos, las que han obtenido, por ejemplo, las mayores rentabilidad y las que han estado más estables en los mercados bursátiles, por ejemplo. O sea, y las que han sido más capaces de responder a la contingencia han sido las empresas que más rápido han podido, las que han respondido más rápido a las urgencias. Entonces yo creo que la sostenibilidad, es decir, es inherente a la resiliencia, es inherente a la sostenibilidad. Es la capacidad que tienen las empresas de poder reaccionar a los cambios, prepararse para lo imprevisto. Y la sostenibilidad tiene un factor de preparación y de prevención al cambio que hemos visto que es muy, muy crucial y muy medular. No sé si tú tienes algo más que agregar, Leila. Sí, porque en términos de la resiliencia organizacional, además cuando se hace este tipo de acompañamientos, ¿qué pasa? Como lo mencioné antes, no puede haber innovación, no hay creatividad, no hay efectividad, no hay ni siquiera productividad, si no existe un estado emocional acorde con el proceso. También, por ende, no hay un estado emocional acorde con el proceso si el lenguaje, si las conversaciones que lo acompañan no son coherentes con esto. Entonces, al comenzar a generar este cambio, comenzar a transitar este proceso, se generan las condiciones para que la organización como tal, y cuando hablo de la organización no estoy hablando de la generalidad solamente de los equipos de trabajo, sino para que cada miembro, desde la cabeza, pensando en cascada, desde los liderazgos, hasta quienes están en las operaciones
o quienes dan la cara de la organización tengan un estado emocional que les permita o que le permita a la organización ser productiva, ser eficiente y por ende ser resiliente. Es decir, capaz de convertir ese obstáculo en una oportunidad para el desarrollo. Lo que hoy se ve a través de lo que conversábamos inicialmente, como la pandemia, ¿sí? Puede ser una oportunidad para aprovechar o para convertir este momento en un momento de crecimiento, en un momento estelar, ¿sí? En ese cisne negro que mencionaba Irene al inicio de su conversación. Hay otras preguntas por aquí por el chat, pero si alguien quiere hacerla a través del micrófono, los micrófonos están abiertos o pueden abrir sus micrófonos. Yo no veo chat, por cierto. Nos encantaría escucharlos, nos encantaría que compartieran con nosotros. Solo es necesario, no podemos abrir todos los micrófonos, pero si levantan la mano en la aplicación, podemos abrir su micrófono para que intervengan. Ok, Xiomara, voy a comenzar de abajo, de lo que yo veo en el chat, hasta arriba. Irene, las voy a ir leyendo. Ya, yo las estoy viendo ya. Ok, dice Xiomara, las organizaciones se están adaptando en tiempo real a la situación actual con el COVID-19. ¿Qué podrán adaptar atendiendo a la sostenibilidad, a la urgencia del momento y a sus stakeholders? Bueno, podrán adaptar, por ejemplo, sus sistemas de comunicación. O sea, estamos viendo cómo hay una gran necesidad de sobrecomunicar actualmente, de comunicar de más, de comunicar y de poder adaptar, por ejemplo, dentro de las empresas sostenibles que conversan y que dialogan sobre el tema de la seguridad, de los empleados. Vemos cómo las empresas tienen que adaptar sus empresas, sus lugares de trabajo, sus formas de comunicación, los aspectos que son relevantes y las conversaciones que son relevantes, por ejemplo, para las comunidades y sus empleados. Entonces, dentro de ese sentido de sostenibilidad, hay una gran oportunidad para que las empresas comiencen a transformar sus conversaciones, comiencen a transformar también lo que es relevante. Entonces, en este sentido, hay una oportunidad para innovar, hay una oportunidad para cambiar procesos a lo interno que pudieran darle muchísimo más sustentabilidad y respuesta y capacidad de respuesta a lo que es urgente en el momento. ¿Qué es lo que es urgente en el momento ahorita? Urgente es ocuparse de los empleados, ocuparse de los problemas de las comunidades, ocuparse del diálogo social, ocuparse de los proveedores. ¿Qué es lo que es urgente? Ocuparse de no abandonar o de no descuidar los aspectos relevantes en materia de derechos humanos y huella ambiental, por ejemplo. O sea, dentro de este contexto de sostenibilidad, lo urgente es enfocarse en lo que es ahorita urgente para el mundo. Así es. Y dentro de este espacio, Irene, dentro de ese, complementando, dentro de esos elementos, entonces, evaluar, ¿sí? Mirar, y ahí también le respondo de alguna manera a Nélida Gruber, ocuparse de lo que es importante en este momento para las personas que hacen vida dentro de la organización, especialmente cuando muchas organizaciones vieron interrumpidas sus acciones cotidianas, lo que conocían como normalidad, entre comillas, que era ese estar en la oficina para estar en
sus casas o en otros lugares, no necesariamente con las mismas condiciones en las que estaban anteriormente. Y aún así, continuar produciendo, ¿sí? Eso es un primer elemento. Y otro elemento importantísimo es quiénes están siendo sus clientes ahora. Los clientes que tienen las organizaciones ahora, y vayamos de manera concreta, por ejemplo, a los clientes bancarios, son los mismos clientes que los que tenían antes. Esos clientes piensan igual, sienten igual, reaccionan igual y les interesa lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las acciones en términos de gestión que en este momento, en términos de urgencia e importante, resaltado bien en negritas, puede abocarse, o es necesario que se aboque la organización? Amén de reconocer el papel que tiene en este momento los equipos de trabajo para poder impulsar este proceso o estos procesos de manera ágil. Yo quisiera complementar esa pregunta porque es muy importante esa pregunta sobre el tema de los indicadores, es decir, ¿cómo saben las organizaciones que están cambiando? Y en el coaching esto es un aspecto muy importante también, de definir, ¿verdad? O identificar cómo sabe, digamos, nuestra empresa, nuestro cliente, que está realmente llegando a cumplir sus objetivos. Y es determinante que durante el proceso de articulación y de definición de los objetivos y las metas de la organización se establezcan también los objetivos. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los indicadores importantes en este momento relacionados con la sostenibilidad? Hay una serie de indicadores que están siendo desarrollados o que ya han sido desarrollados y que, bueno, pueden variar desde, por ejemplo, qué tan diverso, qué tantos mujeres hay, por ejemplo, en el board de directores, hasta cómo estás tú logrando descarbonizar a tu industria o a tu empresa, cuáles son los gaps o las brechas que existen entre lo que gana el CEO de la empresa y lo que ganan los empleados. O sea, esos son definitivamente aspectos del coaching que tienen que ser también conversados con el liderazgo para que el liderazgo cree los indicadores que le van a ir indicando que ellos van obteniendo los resultados y logrando las metas y los objetivos que se han trazado en las etapas de definición de sus objetivos. Sí, en otras palabras, Irene, ahí estamos hablando de cuáles son las relaciones, cómo son las relaciones corporativas, cuál es la calidad de esas relaciones, ¿sí? ¿Qué lo sustenta? Además, cuáles son las estrategias comerciales, cuál es la calidad de los resultados que se obtienen a través de esas estrategias comerciales, entre otros elementos que son importantes considerar como indicadores y que además son también parte de los indicadores que están dentro de los sistemas de evaluación de la sostenibilidad de las empresas. Hay otra pregunta por acá, pregunta o afirmación. No la sé distinguir muy bien por la forma como está redactada, que es de Enrique. No sé si Enrique quisiera, Enrique Ramírez, quisiera participar en este momento, que dice: entiendo que la sensibilización del líder es la etapa más importante. La gente, creo que es una afirmación, la gente no se resiste al cambio, sino a ser cambiada. A ver, la sensibilización o sensibilizar al líder, siendo esto un proceso que va en cascada, ¿sí? Como la lluvia, de la cabeza a los pies, no en términos peyorativos, ¿sí? Subrayado, sino que esto es un proceso progresivo y por ende esto debe ser coherente. El mensaje del líder, el líder no es un líder simplemente por el rol que tiene, por el nivel que ocupa dentro de la organización, sino es un líder
por su capacidad de influir, por su capacidad de influenciar, por su capacidad de servir y empoderar a su equipo de trabajo en una dirección determinada. Es decir, de abrir posibilidades, de construir y generar futuros. No sé si quedará alguna pregunta pendiente adicionalmente. Alguien está preguntando algo más en preguntas y respuestas. Mirna López. Hola Irene, ¿me escuchas? Sí, José, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, muy buena exposición, igual que Leila. La pregunta es la siguiente, después de este post-COVID, ¿no? De que nos vamos a tener mucha gente que ir a las casas a hacer teletrabajo y la gente de alto riesgo van a mandarlas a su casa, ¿cómo vamos a lograr que este coaching sostenible pueda ejecutarse estas personas? Porque no vas a tener una unidad en una empresa, porque mucha gente la van a enviar a su casa y mucha gente va a quedar, muy poca gente va a quedar ahora en adelante en las oficinas. Esa es la tendencia. No sabemos qué va a pasar exactamente, pero digamos que es una tendencia de las empresas de enviar a la gente a sus casas para que no haya mayores riesgos, porque esta pandemia no ha terminado, no tenemos vacuna, entonces no sabemos que este año y el próximo año posiblemente continúen los contagios y las olas no lo sabemos, nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo crees tú, cómo enfocas el sistema de gestión que quieres hacer de coaching en estas condiciones? A ver, Irene, yo quisiera responderle a José, o comenzar la respuesta y después, por favor, me complementas. José, en este momento también hay un cambio importante de cómo se concebimos las oficinas, ¿sí? Las oficinas no son las paredes o los vidrios, los espacios que nos separan dentro de las organizaciones o dentro de las empresas, sino en este momento nuestras oficinas se constituyen en esos espacios en los que tenemos conexión de internet, ¿sí? En los que tenemos conexión con el Wi-Fi y podemos interconectarnos justamente a través de este medio en el cual nosotros todos estamos interconectados. Porque aún así tenemos un propósito, tenemos unas metas, unos objetivos y unas tareas a desarrollar y por tanto es imprescindible construir nuevas formas de interconexión. Entonces, por eso se hace tan interesante y tan poderoso este proceso, porque implica y abarca todo lo que en un proceso de transición o en los procesos de transición que se generan en los procesos de coaching ocurren. Y perfecto, quería también complementar esa pregunta que también es muy relevante y muy importante porque obviamente el distanciamiento social va a continuar y vamos a tener una barrera importante que es la barrera, digamos, de la digital, de las pantallas, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de las pantallas vamos a poder llegar a estas transformaciones o a estos cambios o a esta formación o a esta sensibilización? Yo creo que para que justamente en este sentido las empresas tienen también que sentarse a pensar en esto. O sea, esta es una oportunidad, este es un momento de muchísima creatividad, donde la genialidad del líder y de los equipos tiene que ponerse a prueba. Y tiene que ponerse a prueba para que creen realmente las condiciones para poder continuar propiciando el mensaje. Pero un mensaje ¿desde dónde? Desde lo que es relevante para el empleado, por ejemplo, porque obviamente nada de lo que nosotros estamos proponiendo y diciendo que tienen que hacer, que deben hacer las empresas para convertirse en sostenibles, puede hacerse sin los equipos y sin los empleados. Y para que esto tenga que ser, y para que esto sea relevante para el equipo, es importante que el líder mantenga un mensaje de que el empleado le importa primeramente, porque en este post-COVID, el empleado tiene que estar sumamente consciente de que su liderazgo está realmente preocupado por su salud mental, por su salud física, por su integridad,
por su bienestar, por sus condiciones nuevas de trabajo. Y entonces, digamos que es relevante e importante para el liderazgo empresarial mantener una comunicación permanente. Y el coaching aquí yo creo que tiene una relevancia mayor, porque es importante entender y saber por dónde andan los equipos o los miembros de los equipos para que no se dispersen, para que no se aburran, para que no se aíslen. Uno de los asuntos de los que hablaba, por ejemplo, el artículo de Economist que hablé, al que mencioné al principio, sobre la nueva diferencia, es que ellos decían que tal vez, inclusive, uno de los riesgos de la nueva diferencia sea que se reduzca la innovación. ¿Por qué? Porque aparentemente la innovación está asociada al contacto, a la conexión física de los equipos, y que probablemente esta nueva manera de comunicarse entre los equipos, que es a través de la pantalla, haga que se disminuya la capacidad de interacción y de, digamos, de compartir ideas y propuestas. Y no nos extraña, o sea, es difícil en este mismo momento, tal vez si estuviéramos ahorita en una sala de reuniones, todos presentes, hubieran subido las manos un montón de gente, con ideas, haciendo preguntas, aportes, pero vemos que esta limitante de la conexión, de la conectividad en esta nueva forma de hablarnos, también nos aísla más y nos hace como que más anónimos, como que, bueno, o sea, yo ni siquiera sé quiénes están realmente participando, ni tengo la lista de los que están participando en este seminario. Imagínense ustedes lo anónimo y digamos inhumana que tal vez pueda convertirse esta nueva relación. Entonces es muy importante que justamente haya una mayor comunicación y el coach aquí creo que vuelvo a decir, tiene un gran papel en poder coordinar, digamos, y acompañar en ese proceso para que se logren, digamos, transmitir los mensajes que son ahora relevantes e importantes para la organización y que los menciona al principio. Creo Gracias. que eso Sí, realmente contesta mucho, pero hay que también tener en cuenta que el mundo cambia, y cambió el mundo. Ya no es el mundo que dejamos nosotros aquí en Perú, que dejamos en febrero, ¿no? Entonces hay muchos cambios que van a producirse, no solamente a nivel económico, porque entramos en una crisis económica muy fuerte, ¿no? Entonces esa crisis también tiene una respuesta de las empresas en priorizar muchas cosas. Y eso es una de las cosas cuando tú hablabas de los objetivos que van a tener las empresas en el mundo. Esos objetivos yo los voy a ver que se van a retrasar, como las Olimpiadas que se postergaron, igualmente se van a tener que postergar otras cosas, por cuanto no hay las condiciones económicas para poder desarrollarse las actividades. Entonces creo que tenemos un periodo de un paréntesis en este periodo económico que nos va a dar para reinventarnos. Es lo que tú has dicho, hay que reinventarse con este tipo de comunicaciones a través del Internet y poder hablar. Un poco a mí lo que me preocupaba, el tema es cómo hago para que con mis trabajadores, yo me pueda comunicar, podamos estar en línea, pero en un momento determinado estamos separados físicamente. Si bien es cierto, tenemos ahora la nueva sistema de teletrabajo, también es cierto que esto nos va a traer algún tipo de cambios y vamos a romper paradigmas, el paradigma del trabajo. Pero eso era lo que quería un poco escuchar de ustedes, de Leila y de Irene, sus comentarios. Les agradezco la gentileza, ha sido muy linda la conferencia, a pesar que no nos vemos. A ver, yo quiero retomar esto que estás diciendo tú al final, ¿sí? En relación a los cambios que pueden suscitarse o el retraso que puede suscitarse en relación a los obstáculos que puede presentar las circunstancias económicas que vamos a atravesar en los diferentes países, o que estamos atravesando, mejor dicho, en los diferentes países. Pues porque la era post-COVID, por mucho que lo querramos adelantar,
para salir rapidito de este problema, pues no estamos en ninguna era post-COVID, no estamos en una nueva normalidad, estamos en un proceso, e insisto, de transición. Y quienes son coaches saben de qué les estoy hablando. Un proceso de transición implica un proceso, primero, incertidumbre, ¿sí? No sabemos exactamente hacia dónde vamos a llegar o con qué nos vamos a encontrar. Pero es que adicionalmente, de manera interesante, el futuro lo estamos haciendo nosotros, ¿sí? El futuro como tal, como tiempo, no existe. Igual que no existe el pasado, nosotros lo estamos creando. Por ende, este es un momento clave para trabajar con las organizaciones justamente en esas bucles donde no se lleva absolutamente a nada y poder optimizar esos bucles, esos procesos, para que realmente puedan rendir los resultados que la organización quiere obtener. Por otra parte, en relación a lo que se plantea, wow, aquí lo volví a perder, que es una pregunta, en relación al teletrabajo, ¿sí? Es que si bien estábamos acostumbrados o habituados en función del rol que cada uno podía estar desempeñando, las oficinas administrativas versus las áreas operacionales, especialmente dentro de las áreas operacionales donde se está en campo, ¿sí? Donde prácticamente no hay horario. De hecho, muchas actividades hoy en día, o la mayoría, por no decir todas, se continúan ejecutando bajo ciertos parámetros que permiten mantener la seguridad y la salud del individuo y de las operaciones. El teletrabajo definitivamente implica un cambio, una ruptura de paradigmas. Inclusive las normativas del teletrabajo en este momento están en construcción, ¿sí? Porque estamos justamente transitando ese proceso. Y además implica un proceso de conversación, que tiene que haber un proceso de conversación continua entre los empleados, entre mis colaboradores y nosotros como líderes en relación al proceso. Porque no se está en las mismas condiciones, no se tienen las mismas exigencias, y si queremos evitar procesos a nivel de la salud corporativa, como el burnout, ¿sí? Necesariamente pasa por mantener ese diálogo abierto y no darlo por cerrado, porque ya existe un proceso estandarizado. ¿Querías decir algo, Irene? No, bueno, muy interesante la pregunta, porque la verdad es que los retos que enfrentan ahorita los dueños y los propietarios y los gerentes es sumamente importante para mantener la motivación de sus equipos. Ahora, quería responder a una pregunta que hace Mirna López, que me parece muy pertinente, porque hemos hablado de las empresas, pero ella habla que en el contexto de las empresas públicas, por ejemplo, ¿cómo pueden ser estas garantes de la innovación, la sostenibilidad y la prevención desde una perspectiva de coaching empresarial? Bueno, yo personalmente creo que no hay realmente ninguna diferencia. O sea, desde el punto de vista del coaching debería crearse el mismo proceso. Lo que es tal vez lo que no ayude tanto en un proceso de transformación o de evolución hacia la sostenibilidad en una empresa pública, sea el problema de los cambios organizacionales. O sea, es muy importante, o sea, vemos que en la empresa pública definitivamente hay cambios organizacionales con los cambios de gobierno. Y eso dificulta, y un cambio de gobierno muchas veces es un cambio completamente diferente de rumbo, de visión, de visión de país, de visión de país.
creemos, ¿verdad?, que los gobiernos también tienen la responsabilidad y el compromiso de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, ¿cómo tú incorporas, manejas y mantienes la coherencia y la consistencia, ¿verdad?, de las empresas públicas en esa contribución? Me parece que es un gran reto desde el punto de vista del coaching y desde el punto de vista también del Estado, porque los objetivos de desarrollo sostenible o la sostenibilidad no es un problema de gobiernos, es un problema de estados. Entonces, crear, digamos, en el líder de las organizaciones y de las empresas públicas esa conciencia de que la sostenibilidad es una evolución y es una necesidad, es importante articularla dentro de todo lo que son los planes y los programas y las políticas gubernamentales. De allí que, por supuesto, estén sumamente atados los gobiernos a través de las Naciones Unidas a el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay algunos países que son más transparentes que otros en cuanto a ese avance, y bueno, tendríamos, digamos, que como coaches hacer el mismo trabajo con las empresas públicas. Ahora, es un reto para convencer de que la sostenibilidad es un problema de Estado y que debe ser coherente y consistente independientemente de los cambios, digamos, políticos que se generan a nivel de los gobiernos. Es lo que yo diría, y espero poder haber respondido tu pregunta, Mirna. ¿Ah? Ok, Irene, ya estamos sobre las 10:39. Bueno, entonces nos despedimos. Sí, vamos a despedirnos y agradecerles a todos por su participación, por sus preguntas, y estamos entonces en contacto. Aquí tienen disponibles nuestras redes sociales, ambas en LinkedIn, y en mi caso también me pueden encontrar a través de Instagram. Que tengan una feliz y maravillosa tarde-noche. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Alexis. muchas gracias, Leila, y gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Por favor, no se pierdan de nuestros eventos que se acercan muy pronto en estos meses que vienen en la parte de la ICC. Gracias por escucharnos y que tengan un excelente resto de día. Gracias. Chao.